Buenas tardes, damos comienzo a la clase y vinculado con la clase pasada, nos quedó pendiente resolver lo que es el principio de correspondencia. Les recuerdo que hacia el final de la clase estuvimos estudiando las dos correcciones que se le hicieron al modelo de Bohr con el objetivo de mejorar la relación entre los resultados teóricos y los experimentales, la llamada corrección por energía cinética de retroceso y la llamada corrección por masa nuclear finita. Y para completar el modelo de Bohr en este aspecto, nos faltó hablar del principio de correspondencia. Cuando hablamos de las hipótesis del modelo de Bohr, hicimos mención que el problema que tenía el modelo planetario vinculado con la hipótesis de Maxwell, Bohr lo solucionó estableciendo que cuando el electrón está en una órbita estable o permitida, no emite. Y que para que emita, lo que tiene que pasar es que tiene que pasar de un estado de mayor energía a uno de menor, emitiendo un fotón. Proceso que es el de desexcitación espontánea que hablamos la clase pasada. Sin embargo, el hecho de que no funcione a nivel atómico la hipótesis de Maxwell no quiere decir que la hipótesis de Maxwell sea incorrecta, porque en el macromundo la idea de que una carga acelerada genera ondas electromagnéticas es una idea que sigue funcionando. La situación que se plantea es parecida a la que se dio en el marco de la teoría de la relatividad y que es la siguiente. La física clásica explicaba sin problema lo que pasaba a bajas velocidades. Sin embargo, cuando las velocidades eran altas, los resultados que predice la física clásica no se corresponden con la evidencia experimental. En su defecto, la teoría de la relatividad explicaba lo que pasaba a altas velocidades, pero si aplicara la teoría a bajas velocidades, también explicaba perfectamente lo que ocurría. Y en este momento decíamos que los resultados de la física clásica quedaban contenidos dentro de la teoría de la relatividad. O, mejor dicho, los resultados de la teoría de la relatividad de Einstein se reducen a lo de la física clásica para cuando las bajas velocidades son bajas. Acá lo que va a ocurrir es que la idea de Bohr, que es la que describe lo que pasa a nivel atómico, si quiero también la puedo aplicar en el mundo macroscópico. De esta manera contendría a lo que Maxwell dice. Y la teoría de Maxwell, que funciona a nivel macroscópico, no funciona a nivel de átomo, a nivel microscópico. Por eso queda reducida en el otro universo, en otra escala. El problema es que en el caso de la teoría de la relatividad, la transición está dada por el hecho de que la velocidad sea mucho menor que c. En cambio acá, ¿quién da cuenta de la transición? El que el n, el número cuántico n, el número con el cual cuantizo la energía cinética, la energía potencial, el radio de las trayectorias circulares, la velocidad del electrón, el módulo del momento cinético, sea muy grande.
Entonces, los resultados que se obtienen con la teoría de Bohr se reducen a los de la teoría de Maxwell para el caso de n muy grande. Claro, ¿y qué es n muy grande? Primero analicemos el mecanismo de desexcitación espontánea de Bohr y analicemos en particular una transición que va del nivel n al n-1, un n que no decimos quién es y que en algún momento le pondremos la condición de ser muy grande. La energía del fotón emitido es esta, si es que no tenemos en cuenta ninguna de las dos correcciones que vimos la clase pasada. Esto es para que las cuentas no empasten el análisis que queremos resaltar. La expresión que da los niveles de energía sin tener en cuenta las correcciones es esta, lo vimos en la clase pasada. Y entonces, para cuando el nivel es n, esta es la energía, y cuando es n-1, esta es la energía. Y esta es la energía del fotón emitido. Se saca factor común y se analiza este paréntesis, que se reduce a esto que está acá. Hasta acá no hay problema. Ahora, si yo pusiera la condición que el n es muy grande, cuando llegué acá a esta cuenta, 2n-1 es prácticamente 2n, n-1 al cuadrado por n cuadrado es prácticamente n a la cuarta, y esta expresión se reduce a 2 sobre n cubo. Paso el h dividiendo, y este paréntesis digo que es igual a 2n al cubo, y llego a que la frecuencia del fotón emitido en la transición de n a n-1 terminaría calculándose con esta fórmula que está acá. Ahora, ¿qué entiendo por n muy grande? N puede valer 1, 2, 3, 4, y a medida que le doy valores a n, en valor absoluto, la energía se hace cada vez más chica, porque es de la forma 13,6 dividido n cuadrado. Va a llegar un momento que a partir de un cierto valor de n, la cuenta prácticamente es cero, y experimentalmente no voy a poder registrar ese nivel de energía diferente a cero. La matemática me diría que eso ocurriría recién para n tendiendo a infinito, pero para un n finito va a terminar pasando que la energía es cero, y es cero tanto si ese n lo modifico por n+1, n+2, n+3, o por n-1, -2, -3. Cuando llego a esa situación es que estoy en presencia de lo que sería un n muy grande. ¿Qué pasaría si utilizo la hipótesis de Maxwell? Supongo que el electrón está haciendo una órbita circular de un radio r determinado por un valor n, que no me interesa cuál es por ahora. La frecuencia de revolución me daría la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Esto lo aceptamos, obviamente, sin ningún tipo de demostración. Esta es la frecuencia de revolución, la velocidad angular sobre 2pi. Esta es la relación en términos de la velocidad y el radio. Estas son las expresiones de la velocidad y el radio que obtuvimos la clase pasada. Acá el radio, acá la velocidad.
Si uno hace la cuenta, queda esto. Si uno tiene en cuenta que 2pi h barra es lo mismo que h, este 2pi con un h barra lo convierte en h y queda esta expresión que está acá, que es exactamente igual a esta que escribí antes. ¿Qué me muestra esto? Que el resultado de la teoría de Bohr, de la frecuencia del fotón emitido, que involucra un n y su n contiguo, y el n sea muy grande, coincide con el valor que se obtendría con la hipótesis de Maxwell. La teoría de Bohr se reduce a nivel de los resultados a la teoría de Maxwell para n muy grande. Ahora, ¿qué pasa si el n no es muy grande? Bueno, primero fijemos un n que no es muy grande y, por ejemplo, n igual a 4. ¿Por qué n igual a 4 no es muy grande? Y porque la energía de n igual a 4 es claramente diferente a la n igual a 5 y es diferente a la n igual a 3, n igual a 2, n igual a 1 y es diferente a n igual a 6, a 7, a 8. Está lejos de la idea anterior acerca de lo que implicaba el n muy grande. ¿Cómo haría la cuenta el que maneja la teoría de Maxwell? Y pondría n igual a 4 acá y se acabó. Porque razonaría cualquiera sea el n de la misma manera. Ahora, ¿cómo haría la cuenta el que está con Bohr? Como el n no es muy grande, esto no lo puede reducir a esto de acá. ¿Y esto cómo lo va a reducir? Y acá va a poner 4, acá va a poner 4 y le va a quedar 4 menos 1 que va a dar 3. Es decir, como una transición, como vimos en la clase pasada, de 4 a 3. Estos valores, ¿cómo se corresponde con los experimentales? Muy fácil. Los valores que se obtenían experimentalmente se corresponden con esta imagen, con esta cuenta, y no con esta. Por lo tanto, para cuando el n es muy grande, con la aclaración que hicimos de lo que n es muy grande, los resultados que se obtienen con la teoría de Bohr se corresponden con los de la teoría de Maxwell. Y si no tengo que usar la teoría de Bohr, que es como decir, la teoría especial de la relatividad me describe lo que pasa a altas velocidades, pero si quiero también me describe lo que pasa a bajas velocidades. En cambio, la teoría de Newton solamente me describe lo que pasa a bajas velocidades. Cualquiera sea el n, grande o pequeño, uso la teoría de Bohr. Ahora, cuando el n es grande, también si quiero, puedo utilizar la teoría de Maxwell. La clase pasada, varias veces indiqué que el modelo de Bohr era importante porque estableció cómo funcionaba el átomo. Ver cómo funciona el átomo implica entender el mecanismo que estuvimos estudiando en la clase pasada, que es el mecanismo de desexcitación, que es espontáneo y todo lo que está alrededor de ese mecanismo. Ahora, para completar lo que sería cómo funciona el átomo, tengo que entender el otro proceso, que es el de excitación, que consiste en el proceso por el cual el átomo pasa de un estado de menor energía a uno mayor.
Es decir, EJ es mayor que I y el número cuántico en EJ mayor que el número cuántico en EI. ¿Cómo excito un átomo? Entregándole energía. ¿Y cómo le entrego energía? Por choque. Como el proceso que tiene es un choque, se va a conservar la cantidad de movimiento y la energía. ¿Quiénes participan de ese choque? Un proyectil. ¿Qué puede ser quién? Un fotón, un electrón, otra partícula o inclusive otro átomo. Un átomo choca contra otro y puede ser esto motivo de la excitación. El blanco es el átomo que quiero excitar. Salvo que me digan lo contrario, y me lo tienen que aclarar específicamente, el átomo está inicialmente en reposo. Y salvo que me digan lo contrario, me lo tienen que aclarar específicamente, el átomo va a estar inicialmente en el estado base, que es el estado de menor energía. Ahora, ¿puedo excitar desde un nivel excitado previamente a otro de energía superior? Absolutamente sí. Pero eso me lo tiene que informar el enunciado del problema. El tipo de choque que tenemos que estudiar no va a requerir de hacer consideraciones relativistas. Y el problema de cuando el proyectil es un fotón tiene que ver con la resolución del problema adicional de la guía número 4. Por lo tanto, dejo este problema para que se discuta en la clase de problemas. Para que el proceso tenga lugar, tiene que darse que el fotón sea absorbido y por lo tanto el átomo se excite. Recuerde que la estructura de niveles de energía en el átomo tiene que ver con valores de energía bien determinados. Por lo tanto, para pasar del nivel de energía 1 al 3 o del 2 al 4 o del que sea menor al que sea mayor, la energía que le tengo que entregar tiene que ser un valor adecuado. Ese valor adecuado es el que tiene que traer el fotón para ser absorbido. Si no trae ese valor de energía, el fotón no es absorbido y el átomo no se excita. Todo esto va a quedar de manifiesto con la resolución del problema adicional de la guía número 4. El proyectil más utilizado para excitar un gas es el electrón. ¿Qué puede transferir el electrón al átomo para excitarlo? Energía cinética. Y a diferencia de lo que pasa con el fotón, ¿el electrón puede ser que no entregue energía cinética y no excite? Sí. ¿Puede ser que entregue toda? Sí. Pero la diferencia está en que puede entregar una parte de su energía cinética. El planteo general es complicado porque justamente pensando en que se excite el átomo, no sé de antemano si el electrón va a entregar una parte o toda su energía cinética. Inicialmente dijimos que el átomo lo vamos a considerar en reposo. E inicialmente vamos a considerar que la energía del nivel es la del estado base. Por lo tanto, el electrón proyectil es el que aporta energía cinética.
Pero yo no sé si el electrón entrega toda su energía cinética para que el átomo pase al nivel J o entrega una parte. Por lo tanto, no sé cuánto vale esto y tampoco sé estrictamente a qué nivel de energía pasa. Y por otro lado, si el electrón golpea al átomo, el átomo no debería adquirir energía cinética, el átomo como un todo. Y la respuesta es sí. Y ver cómo se reparte esta energía inicial entre estas tres cosas no es sencillo. La conservación de la cantidad de movimiento me da que la cantidad de movimiento inicial es la del electrón. Eso no hay problema. Pero la final, como no sé si el electrón entrega toda o parte de su energía cinética, no sé cuál es la final del electrón, la cantidad de movimiento. Y tengo la que se lleva el átomo, porque el átomo no solamente va a llevarse energía cinética, sino también se lleva cantidad de movimiento. ¿Se puede simplificar este análisis para que quede una cosa más sencilla? Sí. ¿Cómo? Despreciando la energía que adquiere el átomo después del choque. ¿Y eso basado en qué hecho? Y que la masa del átomo, cualquiera sea el átomo, comparado con la masa del electrón, es muy grande. Pensemos simplemente, Uy, a transferir parte de energía cinética. Sería como pensar que con una bolita le pego a una bola de bowling y la bola de bowling va a adquirir energía cinética. Por lo tanto, esta energía cinética es completamente despreciable. Lo que no es despreciable es la cantidad de movimiento. Y esto ya se dio varias veces, inclusive en varios programas de la guía. ¿Cómo es que puedo despreciar una cosa y no despreciar la otra? Piensen lo siguiente, si yo desprecio la cantidad de movimiento del átomo y el electrón entregada toda su energía cinética, ¿quién se lleva la cantidad de movimiento inicial del electrón? Esto no lo puedo despreciar nunca. Yo suelo hacer este esquema. La masa del átomo por la velocidad me da un valor que está afectado porque la velocidad es pequeña, pero me da un valor significativo. En cambio, la energía cinética la tengo que volver a multiplicar por esta velocidad chiquitita y después dividirla por 2. Por lo tanto, es correcto que esto no lo desprecie y esto sí lo pueda despreciar. Si uno desprecia la energía cinética que se lleva el átomo, entonces me queda esta expresión. Esto se me reduce a esto. Y esto es muy fácil de poder entender. Para entenderlo voy a pensar en un experimento completamente ideal, donde tengo un blanco, que es el hidrógeno, inicialmente en reposo y en el estado base, y como proyectil voy a usar el electrón me lo va a proveer un cañón electrónico, y con este cañón electrónico voy a controlar la energía cinética del electrón proyectil. El esquema de experimento sería este. Este es el cañón electrónico, dispara electrones y llegan a este lugar del laboratorio donde tengo el hidrógeno y ahí van a chocar.
En todo el análisis, para que las cuentas de vuelta no enturbien el razonamiento que uno quiere hacer, las voy a analizar sin ningún tipo de corrección. Ni la corrección por masa nuclear finita, ni la corrección por energía cinética de retroceso. Supongamos que inicialmente la energía cinética del electrón esté en este intervalo. ¿Qué representa E2 menos E1? La energía que le tengo que entregar al átomo por encima del estado base para alcanzar el nivel de energía E2. Si yo esto lo paso acá sumando, este término, este menos, no ese, este de acá, pasa acá sumando, es la energía que le tengo que entregar a la de estado base para con esta energía obtenerla del nivel 2. Pero el electrón no tiene 10,2, tiene menos que 10,2. Por lo tanto, aún pensando que el electrón quisiera entregar toda su energía cinética en el choque, no está en condiciones de excitar al átomo del nivel 1 al nivel 2. Por lo tanto, el electrón vendrá, chocará, hará un efecto parecido al de una bolita chocando contra una bola de bowling, se desviará de su trayectoria, prácticamente su energía cinética después del choque es la misma que la inicial, pero el átomo no se va a excitar. Se va a decir que el choque es elástico. Ahora, ¿qué pasa si el electrón trae una energía igual a 10,2? En este caso, si el electrón chocara y entregara toda su energía cinética, el átomo está en condiciones de pasar del estado base al primer estado excitado. Es decir, se podría excitar al nivel 2. Después del choque, el electrón quedaría con una energía cinética prácticamente nula y el choque sería inelástico. Ahora, los procesos que tengan lugar quedan determinados después finalmente por el estudio del espectro de emisión. Es decir, yo excito un gas, estudio el espectro de emisión y viendo las líneas del espectro que se emiten, puedo inferir qué procesos fueron los que tuvieron lugar. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede estudiar la viabilidad de los procesos independientemente de que tengan o no una alta probabilidad de ocurrencia. Como nosotros no vamos a incorporar en el modelo de Bohr nada que tenga que ver con la probabilidad porque no estaba contemplado en el modelo de Bohr eso, la única manera de tener idea de si el proceso que uno imaginó tuvo lugar o no es estudiando el espectro de emisión. Lo que ustedes tienen que aprender a hacer es estudiar todos los casos posibles, independientemente, repito, de lo probable o no que sea el proceso. ¿Qué cosa puede uno analizar si es posible o no? Viene un electrón, choca, excita al nivel 2, queda con energía final prácticamente nula. Detrás viene otro electrón con la misma energía cinética que el primero, y en vez de chocar otro átomo, choca al mismo átomo que chocó el primero. Si eso lo choca
antes de que el átomo se desexcite espontáneamente, ¿lo puede excitar a ese átomo? Sí, pero si yo a un átomo que está en n igual a 2 le entrego 10,2, puedo conseguir que el átomo pase del nivel en el cual se encuentra a cualquier otro nivel, inclusive hasta lo puedo ionizar. Hacia el final voy a explicar lo que es la ionización. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí, y como acabo de indicar, pueden pasar muchas cosas. Después hay que ver cuál de todas esas tiene mayor probabilidad de ocurrencia, pero es simplemente como un comentario, porque no lo vamos a profundizar eso. Sigue aumentando la energía cinética del electrón, tiene más de 10,2, pero menos de 12,09. ¿Qué es 12,09? La energía que le tengo que entregar al átomo en el estado base para excitarlo a nivel 3. ¿Puede un electrón, entregando toda su energía cinética, hacer que el átomo pase de nivel 1 al 3? La respuesta es no, porque trae menos de 12,09 y necesito 12,09. Pero como tiene más de 10,2, ¿puede chocar y excitar el átomo al nivel 2? Sí. ¿Y al electrón qué energía le queda? La energía que le queda al electrón, la cinética, sale de esto, está acá, y es la diferencia entre la que trae como proyectil, la inicial, menos los 10,2 que le entrega al átomo para excitarlo a nivel 2. Y por supuesto que me podría hacer el mismo planteo que antes, absolutamente. ¿Qué otra situación es posible? Una completamente compatible con la anterior. Ahora el electrón viene con una energía cinética igual a E3 menos E1. Y ya la cosa se me entra a complicar más. ¿Por qué? ¿Puede excitar del nivel 1 al 3? Sí. ¿Y con qué energía queda el electrón después del choque? Cero. ¿Pero puede excitar al nivel 2? Sí. ¿Y quedar con esta energía cinética después del choque? Por supuesto. Pero a su vez, fíjense, viene con esta energía, E3 menos E1, que es 12,09. Y excita a nivel 2. ¿Con qué energía queda el electrón después del choque? Hago la cuenta, me da 1,89. Siempre la cuenta con esta expresión. Nada más que acá involucro el nivel 1 y el 2, que es esto, con la que tiene inicialmente, que es la que corresponde al 3 menos E1. Ahora resulta que la que le queda al electrón después del choque, si yo se la sumo al nivel 2, me da la energía al nivel 3. ¿Y esto qué significa? ¿Puede entonces el electrón venir, chocar, excitar a nivel 2? Sí. ¿Y le queda energía cinética como para chocar a otro átomo que fue excitado por otro electrón a nivel 2? Sí. ¿Y transferirle su energía cinética a excitar a nivel 3? La respuesta es sí. Como hecho posible, es posible. Es decir, el electrón proyectil puede excitar a más de un átomo. Y por supuesto que se pueden dar todas las situaciones que comenté antes. Tengo átomos que pueden estar excitados a nivel 2, átomos excitados a nivel 3, átomos que pasan de nivel 2 al 3, átomos que pasan de nivel 2 a cualquier otro nivel, átomos que pasan de nivel 3 a cualquier nivel. Y cuando digo cualquier nivel implicaría también
la ionización. ¿En qué consiste la ionización? Supongamos que el electrón proyectil tiene esta energía cinética, 13,6 electronvolt, y choca contra un átomo en el estado base. ¿Con qué energía quedaría el átomo si esta energía es nula porque entrega toda su energía? Menos 13,6 más 13,6 me da que J es cero. Cuando la energía del nivel es cero, el electrón está desvinculado del núcleo. Los estados ligados, que son los estados en el cual el electrón está ligado al núcleo, son estados de energía negativa. Y si fuera en vez de 13,6 más energía cinética, no solamente desligo al electrón del núcleo, sino que el electrón que desligue puede quedar con energía cinética que lo convierta en proyectil. Es decir, un proyectil ioniza y libera electrones con energía cinética para también funcionar como proyectiles y generan lo que se llama el efecto cascada. Ahora, ¿solamente puedo ionizar desde el estado base? No. Si está en el estado E sub i, con que la energía cinética sea tal que sumada a la energía del estado me dé cero, no se olviden que esta energía es negativa, la de E sub i, yo ionizo desde cualquier nivel. Por eso el menú de opciones que pueden tener lugar es muy grande, a partir de que se superan, en el caso del átomo de hidrógeno, valores de energía no muy grandes, porque estamos hablando de energía del orden de los electronvolt, con la cual poder conseguir las cosas que estoy diciendo. En el esquema de este experimento ideal que estoy analizando, teníamos el cañón electrónico que provee la energía cinética del electrón, y el electrón recién puede hacer un choque elástico o inelástico cuando alcanza el lugar del laboratorio donde está la muestra. Sin embargo, este esquema no es el que se utiliza para excitar un gas, sino el esquema que se utiliza se puede sintetizar así. Tengo el cañón electrónico que provee de electrones con una cierta energía cinética. Entre el cañón electrónico y esta placa metálica coloco esta fuente que funciona como un ánodo acelerador. De tal manera que los electrones, desde que salen con el cañón, del cañón electrónico, se encuentran en un lugar donde la diferencia de potencial, supongamos que cambia linealmente, le hace ir aumentando la energía cinética progresivamente. Y el gas que se va a tratar de citar está en el camino de los electrones, es decir, mientras los electrones van aumentando su energía cinética, ya van chocando. No es como acá, en el cual los electrones adquieren energía cinética y recién chocan cuando alcanzan el lugar donde se encuentra la muestra de hidrógeno. Supongamos que yo pongo que esta diferencia de potencial sea 1000 volts y que la relación sea lineal. A mitad del camino tengo 500, a mitad de la mitad tengo 250. Quiere decir que muy cerquita del donde se generan los electrones por efecto termoiónico, ya tengo diferencia de potencial como para que los electrones tengan energía cinética
como para que si el gas fuera hidrógeno, ya puedan chocar y excitar desde prácticamente desde que salen del cañón electrónico. Este mecanismo es el que nuevamente se utiliza para excitar un gas. Para terminar con el modelo de Bohr, vamos a hablar de un tema que quedó pendiente de cuando vimos rayos X y que tenía que ver con lo siguiente. Este era el gráfico de la intensidad versus la longitud de onda para una dada diferencia de potencial con la que funcionaba un tubo de Coolidge. Aparecía un lambda mínimo de corte, la ley de Van Hoon me lo explicaba perfectamente. El espectro era continuo e independiente del material blanco. Sin embargo, yo conté que a partir de cierto valor de diferencia de potencial, sobre este espectro había cambios y que esos cambios tenían que ver con el material blanco. Supongamos que los efectos que estoy mencionando ocurren cuando la diferencia de potencial es un valor B' mayor que B. ¿En qué consisten los cambios? En la aparición de picos de intensidad para diferentes longitudes de onda. Si esto mismo lo hago con el blanco A, ocurre para un B' y para ciertos valores de longitud de onda. Si trabajo con otro blanco diferente, ocurre para otro B, mayor que B quizás y diferente a B', y aparecen picos de intensidad para diferentes longitudes de onda. Si yo sigo aumentando la diferencia de potencial, no cambian los picos de intensidad en cuanto al valor de la longitud de onda. Siguen apareciendo en los mismos valores. Y lo que puede pasar es que aparezcan nuevos picos de intensidad para valores de longitud de onda diferentes. La aparición de estos picos de intensidad asociados a valores de longitud de onda bien determinados definen lo que es el espectro característico. Y se dice que el espectro característico del material blanco aparece montado sobre el espectro continuo. El espectro continuo es este, como si yo me olvidara de los picos. Henry Moseley, no mucho tiempo después de la aparición en escena del modelo de Bohr, tomó la tabla periódica conocida para esa época y bombardeó los diferentes metales que aparecían en esa tabla periódica con electrones, como pasaba en el tubo de Coolidge, y trató de determinar para cada elemento cuáles eran los valores de longitud de onda para los cuales aparecían picos de intensidad. Trabajó con mucho más de 40 metales y para cada material obtuvo un montón de valores de longitud de onda para los cuales había picos de intensidad. Identificó cada elemento con el número atómico y graficó el número atómico versus no la longitud de onda, no la frecuencia, sino la raíz cuadrada de la frecuencia. Y comprobó que la cantidad de datos que tenía se distribuía en rectas de diferente pendiente y diferente ordenada al origen.
¿Por qué graficó el número atómico versus la raíz cuadrada de la frecuencia? Porque si bien el modelo de Bohr para átomos multielectrónicos no funciona, sí surge del modelo de Bohr extendido a átomos multielectrónicos que la estructura de niveles de energía sigue siendo proporcional a z al cuadrado. En átomos monoelectrónicos, átomos hidrogenoides, hidrógeno, deuterio, tritio, en la fórmula que tenemos a mano, eso se ve claramente. Por lo tanto, la energía del fotón emitido va a terminar siendo proporcional al número atómico al cuadrado, lo que muestra que la raíz cuadrada de la frecuencia versus z tiene el color de una relación lineal. Y de hecho, acá graficó z, acá graficó la raíz cuadrada de la frecuencia y obtuvo rectas de diferentes pendientes y diferente ordenada al origen. El trabajo fue muy exhaustivo el que hizo Mosley y entre otras cosas ayudó a encontrar elementos que al momento que hizo el trabajo Mosley no estaban identificados todavía en la tabla periódica. Este, este, este acá, están identificados acá. Inclusive llegó a determinar que había algún número atómico que debería ser corregido de alguno de los elementos ya previamente identificados. Fíjense, el trabajo fue publicado en 1914, no mucho tiempo después de la publicación del trabajo de Bohr. Algunos se publicaron en 1913 y otros en 1914. Las rectas las agrupó en función de las pequeñas diferencias que había dependiente de la origen en serie K, serie L, serie M, serie N. Y dentro de cada serie las identificó con el subíndice alfa, beta, gamma. Intentar explicar lo que pasa acá con el modelo de Bohr es una tarea muy complicada porque el modelo de Bohr para átomos electrónicos no funciona. Pero a su vez es complicada porque los átomos, además de ser multielectrónicos, forman parte de la estructura cristalina de un sólido metálico. Y entonces el problema es la interacción de un electrón contra un átomo de una estructura cristalina. El problema no es fácil, no es sencillo. Ya en parte lo comentamos esto cuando hablamos del Bremsstrahlung. Que hay Bremsstrahlung acá no hay duda, porque la parte del espectro continuo se sigue explicando de la misma manera que vimos antes. Antes me refiero cuando vimos el funcionamiento del tubo de Coolidge. El problema es cómo explicar la pendiente ordenada de origen de esta recta y entender por qué aparecen picos de intensidad en valores de longitud de onda bien determinados. Con el modelo de Bohr como único elemento para poder explicar esto, lo que vamos a hacer es una descripción de lo que está pasando, sencilla y no completa, porque nos falta recorrer un camino que no está contemplado en esta materia, que implica entender
la estructura de niveles de energía, no en un átomo aislado, que es una cosa, sino en un átomo enlazado con otro y forma parte de la estructura cristalina, que es otra cosa, y da lugar a lo que llaman bandas de energía, y que por ende, como no forma parte de lo que tenemos que explicar, no me voy a poner a tratar de querer resolver eso. Entonces, limitados como estamos, igualmente vamos a hacer un intento de explicación. Primero hay que tener una idea de cómo se extiende el modelo de Bohr a átomos multielectrónicos. La cosa es así, los electrones orbitan en órbitas circulares diferentes y concéntricas. Con la siguiente consideración, a igual distancia del núcleo, hay un número máximo de electrones que orbitan en órbitas circulares concéntricas pero diferentes. Y definen lo que sería una capa. Por ejemplo, a la menor distancia del núcleo, puedo tener orbitando como máximo dos electrones que definen la capa K. Un tercer electrón tiene que ir a orbitar a una distancia mayor. Ahora, ese electrón con otro conjunto de electrones definen la capa L. Todos los electrones de esa capa L orbitan a igual distancia del núcleo en diferentes trayectorias circulares concéntricas. Una vez cubierta la capa L, hay que cubrir la capa M, después la capa N y así avanzando. ¿Qué significaría excitar un átomo multielectrónico? Excitar un átomo monoelectrónico lo acabamos de explicar. Es entregar la energía para que el electrón de n igual a 1 salte a n2, a n3, a n4 y ver qué cantidad de energía le tengo que entregar para que pase eso. Ahora tengo los electrones ubicados en capa y en cada capa un número máximo de electrones. Por lo tanto, ¿qué significa excitar? Entregar energía al átomo, correcto. ¿Y qué tiene que pasar? Que algún electrón de alguna capa pudiera, con la energía que uno le entrega, hacer que ese electrón pase a una capa superior. Ahora, para pasar a una capa superior, esa capa superior tiene que estar o completamente vacía o parcialmente llena. Porque si la capa está completa, un electrón que viene de una capa inferior no puede ir a ocupar algún lugar en una capa completa porque ahí ya está el número máximo de electrones admisible. Entonces tendré que traer energía para que de esa capa salte a otra que esté o completamente vacía o parcialmente llena. Ahora, si yo saco un electrón, por ejemplo, de la capa K, y consigo que vaya a la capa N, en la capa K quedó lo que se llama una vacancia. ¿Por qué? Y porque en la capa K puedo tener dos electrones orbitando a igual distancia del núcleo en órbitas circulares concéntricas y diferentes, y de repente hay un electrón que ya no está más. Generé una vacancia en la capa K. Bueno, ¿y cómo funciona la cosa? La diferencia de potencial con la que funciona el tubo, multiplicada por la carga del electrón, define la energía cinética que tiene el electrón proyectil, tubo de Coolidge. Para que el electrón excite, usamos el esquema anterior.
vimos que tiene que hacer un choque inelástico y puede entregar o toda o una parte de su energía, pero para que existe tiene que hacerlo a partir de que tiene un cierto valor mínimo de energía cinética. Hasta que el electrón no tenía 10,2, los choques eran elásticos. Recién los choques empezaron a ser inelásticos y por eso el átomo se excitaba cuando la energía cinética superaba 10,2. Bueno, en un átomo multielectrónico hay una estructura a nivel de energía más compleja, pero para que el electrón cambie de capa, necesito una mínima energía cinética del electrón proyectil. Hasta que el electrón proyectil no tenga esa energía cinética, los choques no son inelásticos. ¿Quién determina cuál es esa energía cinética mínima? Y la estructura de niveles de energía del átomo, que en realidad es más complicada, porque no es la del átomo aislado, sino la del átomo formando parte de la estructura cristalina. Y en este caso, para átomos multielectrónicos, la estructura del nivel de energía involucra energías que van del orden de los keV a los meV. Entonces, ¿por qué el espectro característico aparece a partir de que la diferencia de potencial alcanza un cierto valor? Acá no apareció el efecto característico, acá sí. Y porque necesito que el electrón proyectil tenga una energía cinética mínima, que se la otorga la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Otra explicación más que esta no podemos dar. Explicada una parte. ¿Y por qué aparecen los picos? Bueno, acá está, el espectro característico depende de cada átomo, depende de la estructura a nivel de energía, y aparece para cierto valor de diferencia de potencial en el blanco A diferente al del blanco B. Supongamos que quito un electrón de la capa K, generé lo que llamo una vacancia en la capa K. ¿Quién va a ocupar esa vacancia? Algún electrón de una capa superior espontáneamente salta de la capa superior y va a ocupar la vacancia en la capa K. Si salta de la capa L y va a la capa K, se va a emitir un fotón que tiene una frecuencia, que tiene una raíz cuadrada de la frecuencia, que forma parte de la recta K sub alfa. Si la vacancia en la capa K lo ocupa un electrón de la capa M, se va a emitir un fotón cuya raíz cuadrada de la frecuencia forma parte de la pendiente y ordenada al origen de la recta K sub beta. Y si va de la capa N a la K, la K sub gamma. Ahora fíjense lo interesante. Yo genero una vacancia con mi electrón proyectil en la capa K. Lo ocupa un electrón de la capa L. Ahora, ese electrón que sale de la capa L y va a la capa K, deja una vacancia en la capa L. ¿Quién la puede cubrir? Un electrón de una capa superior. Si va de la M a la L, va a formar parte de la recta L alfa. Si va de la N a la L, de la L beta. Por supuesto que naturalmente la vacancia la podría generar inicialmente directamente en la capa L. Ya sea por un motivo o por el otro, se generan como efectos múltiples y por eso hay fotones emitidos de diferentes longitudes de onda. Acá hay un diagrama de nivel de energía que sugiere lo mismo.
Si voy de la L a la K, K sub alfa. Si voy de la M a la K, K sub beta. De la N a la K, K sub gamma, K sub delta. Los que terminan en L, de M a L, L alfa, de N a L, L beta, de O a L, a L, bien digo, L gamma, L delta. Las capas se identifican con la letra K, L, M, N, O, sigue el alfabeto, que se corresponde con el número cuántico N de los átomos monoelectrónicos de la siguiente manera: N igual a 1 equivale a la capa K en multielectrónicos, N igual a 2 la capa L, N igual a 3 la capa M, N igual a 4 la capa N, N igual a 5 la capa O. Y con esto en forma elemental está explicado el espectro característico de los rayos X. Solamente vamos a ver cómo con el modelo de Bohr y una adaptación de él se puede obtener la pendiente ordenada al origen de las rectas que forman parte de la serie K. Repito, solamente vamos a ver esto. El tema de lo que pasa con átomos multielectrónicos, yo lo completo con una nota que está publicada en la carpeta complementos de teoría y les muestro que para obtener la pendiente ordenada al origen de la recta de la serie L, hay que hacer algo más sofisticado que lo que voy a hacer yo para la pendiente ordenada al origen de la serie K. Y eso tiene que ver con que con el modelo de Bohr no tengo expresiones que dan los niveles de energía con fórmulas adecuadamente generalizadas de la de Bohr para un solo electrón. Solamente se pueden generalizar la fórmula de Bohr para átomos multielectrónicos y calcular la estructura a nivel de energía con adaptaciones que no son del todo adecuadas. Por eso, muy antiguamente lo hacíamos desde hace ya 3, 4 meses, 4, no mostramos más cuáles son las fórmulas que se tienen que usar para calcular la estructura de niveles de energía en átomos multielectrónicos. Y todo eso está comentado y discutido en ese documento que está en la carpeta complementos de teoría. Si nos permitimos analizar el problema de la pendiente ordenada al origen de la serie K. Solamente esto. Modelo de Bohr, esta fórmula con z al cuadrado y nj igual a 1 corresponde a la serie de Lima. Para el átomo de hidrógeno, z vale 1. Pero para un átomo perdón, un átomo que no sea el hidrógeno, va el z correspondiente. Algunos, como los n que están involucrados, son los mismos que acá, las llaman serie Lima generalizada. Si uno agarra la fórmula de Lima generalizada, y en vez de colocar el número atómico del elemento, pone z menos 1, y hace la cuenta que es lambda lo reemplaza por c sobre f,
despeja f y saca raíz cuadrada, acá obtengo rectas de diferente pendiente y ordenada al origen, que surgen de poner n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y lo que surge de, de este modelo son rectas que tienen un muy buen ajuste con las experimentales. Claro, pero ¿por qué cambio z por z menos 1? Cambiar z por z menos 1 se llama efecto de apantallamiento. Y el efecto de apantallamiento consiste en lo siguiente. A veces se dibuja esto en el plano y no con anillos circulares concéntricos y diferentes, de la siguiente manera. Este es el núcleo y en este anillo, que correspondería a la capa K, pongo dos electrones. Repito que estos electrones están a la misma distancia, pero en órbitas circulares del mismo radio, pero diferentes. Este es un esquema. Por acá está la capa L, con el número máximo de electrones. Yo genero una vacancia acá. Este electrón viene a ocupar esta vacancia. ¿De dónde viene el efecto apantallamiento? De que este electrón, una manera de verlo, cuando viene hacia acá, es atraído por Z cargas positivas del núcleo, pero es repelido por el otro electrón que todavía quedó en la capa K. El efecto es Z-1. Y otros lo explican como si esto fuera la ley de Gauss de la siguiente manera. Los efectos de campo eléctrico que tienen lugar quedan determinados por la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Z positiva menos una negativa, Z-1. Claro, la idea parece muy linda y funciona bien, pero para que ustedes puedan aplicar la ley de Gauss para el cálculo del campo eléctrico, recuerden que se necesitan condiciones de simetría que no están presentes en esto. Es una adaptación vía Gauss de lo que implica el efecto de apantallamiento. La cuestión es que la cosa funciona. El tema está en que, por ejemplo, el libro quiere generalizar el efecto de apantallamiento vía ley de Gauss para átomos multielectrónicos y calcular la energía de la capa L, de la capa M, de la capa N, y eso no sale de esa manera. Y si bien hay técnicas que también se llaman efectos de apantallamiento, lo que conduciría a esas fórmulas es algo que está por fuera a nivel del curso. Por todo eso, por si ustedes lo leen en el libro, es que publiqué ese documento con la intención de aclarar lo que está ocurriendo. Lo repito y lo digo una vez más. Solamente vamos a calcular la pendiente ordenada al origen de las rectas que forman parte de la serie K. Y no vamos a generalizar con ningún efecto de apantallamiento la fórmula de Bohr para calcular los niveles de energía de capas superiores. Si se quiere hacer alguna cuenta con alguna capa superior, como lo dice la nota, la expresión de la energía del nivel se les va a dar. El valor, no la fórmula, el valor de la energía del nivel, o sea, el valor de la capa K en el potasio o la energía de la capa M en el potasio, si fuera necesario, en un problema se les va a informar.
no habrá utilización de ningún, repito, efecto de apantallamiento generalizado y vinculado con la ley Gauss para hacer esa cuenta. A pesar de que en el libro hay problemas resueltos donde usa esas ideas, pero esos problemas no forman parte de la guía. Por todo esto es que publiqué esa nota. Bueno, antes de pasar al próximo tema, que ya es otra cosa, ¿alguna aclaración? ¿Algún comentario? Sí, buenas, profe. ¿Qué tal? Una pregunta, no me quedó claro la razón de ser de considerar la raíz de f. La raíz de f es porque, aunque la expresión que acabo de decir no es adecuada a la que surja del modelo de Bohr, pero sí se la puede construir con adecuados efectos de apantallamiento, lo que sobrevive, no me importa la fórmula, es que esas fórmulas todas, Z siempre aparece al cuadrado. Entonces, el fotón emitido está vinculado a energías que dependen del cuadrado de Z. Por eso la frecuencia es proporcional a Z cuadrado. Y si la frecuencia es proporcional a Z al cuadrado, la raíz cuadrada de F es proporcional a Z. Ok, ok, muchas gracias. Y, perdón, en el espectro característico de Rx, la aparición de los picos que están montados sobre el espectro continuo, ¿a qué se debían, perdón? Bueno, a todo este proceso que estoy explicando, es decir, hay un mecanismo de excitación equivalente al que yo expliqué para átomos monoelectrónicos, equivalente, no igual, y cuando el átomo se excita, al desexcitarse emite fotones con longitud de onda bien determinado. Es decir, la energía de la capa K, no importa ni cómo se calcula ni cuánto vale, pero la energía de la capa K en el aluminio es diferente a la energía de la capa K en el oro, como para n igual a 1, la energía del nivel base en el hidrógeno es diferente en el helio simplemente ionizado. Entonces, cada átomo tiene una estructura de niveles de energía. La diferencia entre dos niveles define un fotón de una energía, una frecuencia y una longitud de onda diferente. Entonces, aparecen picos de intensidad porque aparecen información particular que se agrega al Bremsstrahlung y que tiene que ver con la emisión de estos fotones. Ok, muchas gracias. Yo tengo otra consulta. ¿La interacción para la excitación tiene que ser con el electrón o tomamos el átomo como un todo? O sea, núcleo Yo y electrón. en general tomo el átomo como un todo. El que se afecta es el electrón del átomo, pero yo tomo la interacción contra el átomo. Es un gusto, vamos, a mí me gusta verlo de esa manera. Pues vos hacer la interacción electrón-átomo. Ahora, lo que se modifica es la posición del electrón dentro del átomo. Por eso algunos dicen, el electrón adquiere una energía. En realidad la adquiere el átomo, que se manifiesta en el electrón. ¿Y por qué Perfecto, se manifiesta en el gracias. electrón y no en otro lado? A razones mecánicas convencionales. El electrón tiene mucha menor masa que el núcleo, de otras cosas. Entonces, cualquier afectación que vos haces va a perturbar más al electrón que al núcleo, por simplemente un problema de diferencia de masa. Después hay procesos mucho más sofisticados que nosotros no vamos a ver, donde también el núcleo se puede ver afectado, pero esos procesos nosotros no los vamos a ver. Entonces, nosotros vemos procesos donde el afectado por el mecanismo es el electrón. Ok, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, el título que viene es muy importante porque es poner el pie ya en el tema propio de la cuántica. Nosotros hemos visto el modelo cuántico de la radiación.
de la radiación electromagnética, que es el modelo de fotón. Pero todavía no sabemos cómo explicar el comportamiento cuántico en un electrón. Hemos descrito el tema de la dualidad, hemos tratado de entender lo que significa que el electrón se comporte dualmente, pero yo les anticipé que tiene que haber una mecánica diferente que a la clásica, a la relativista, y que describa el comportamiento de un objeto cuántico como el electrón, y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Formulaciones cuánticas que intentan explicar lo que le pasa a un electrón como partícula o como ondícula, para hacer mención al vocablo que alguna vez presentamos. Generalmente uno piensa electrón porque es con la que más nos identificamos, pero esto valdría para el electrón o para cualquier partonda, ondícula o objeto cuántico. Hay tres formulaciones que se llaman física cuántica. Una, la mecánica cuántica de matrices, el padre fundamentalmente de todo eso es Heisenberg. De eso solamente vamos a ver lo que ya vimos, el principio de incertidumbre y algunas cosas aisladas más adelante. La mecánica cuántica relativista de Dirac, que solamente vamos a analizar para cuando hablemos de la noción del spin, va a ser un comentario menos que básico, es totalmente inabordable en el contexto de esta materia, como es la cuántica de Heisenberg. Y la única que vamos a ver algo es la llamada mecánica cuántica ondulatoria. Y dentro de esto que llamamos mecánica cuántica ondulatoria, vamos a ver el problema de cómo es el movimiento de un solo objeto cuántico. Por supuesto que la formulación va a implicar poder estudiar lo que le pasa a uno, a dos, a tres o a un montón. Nosotros solamente nos vamos a conformar con ver cómo describir el comportamiento de un solo objeto cuántico. Está anclada, parada sobre la dualidad onda-partícula de de Broglie, lo que se llama mecánica cuántica ondulatoria, por eso está la palabra ondulatoria. La palabra mecánica está porque estudiamos el movimiento de un objeto cuántico. Y la palabra cuántica aparece porque los observables con los que vamos a trabajar en muchas situaciones para entender el movimiento de un objeto cuántico están cuantizados o pueden estar cuantizados, tomar valores discretos. El esquema que vamos a ver nosotros es muy básico y elemental, y el principal responsable es Erwin Schrödinger. También lo que vamos a ver va a tener que ver con la figura de Max Born y con Niels Bohr. No fueron los únicos que trabajaron en lo que llama la mecánica cuántica ondulatoria, pero son los personajes de la historia de la física que están involucrados con las ideas que nosotros vamos a describir. Esta formulación, como también la teoría especial de la relatividad, está basada en principios. Como está basada la termodinámica, como está basada la mecánica clásica. En general, en todos los desarrollos basados en principios, ustedes habrán visto los principios, y los principios que han seguramente estudiado están formalizados como corresponde. En cambio, los principios sobre los cuales se sustenta la mecánica cuántica ondulatoria, no es que lo vamos a ver mal, pero no los vamos a poder enunciar en el sentido formal como están enunciados. Los tendremos que adaptar.
al curso que estamos dando, a la bibliografía que estamos usando. Si ustedes quisieran hacer un estudio de la teoría cuántica en cualquiera de las tres formas que ya dije, inevitablemente previo a eso tienen que hacer un curso de matemática. Un curso de matemática que no llevaría menos de 3 meses. ¿Cómo hacemos para hacer un desarrollo teórico si no damos el curso de matemática? Basado en el conocimiento matemático que ustedes tienen, de cursar las matemáticas que tienen, con el agregado en algún momento de ideas muy básicas que oportunamente vamos a discutir, y fundamentalmente apuntando a qué queremos transmitir de la teoría cuántica, hacemos una mezcla de todo esto y por lo tanto salen los principios de la cuántica Madin-Itba, que en vez de llamarlos principios yo los llamo hipótesis, por todo lo que estoy comentando, porque están adaptados a todo lo que estamos diciendo. Que por otro lado no es diferente a las ideas que se manejan en los textos. Sí, acá nos vamos a distinguir con los textos porque el objetivo nuestro es superior al del texto y por eso en su momento yo voy a incorporar un material que ya está usado, lo usamos hace mucho tiempo, con una formulación matemática que ustedes pueden entender y que pone a este tema por encima del nivel del libro. Pero por supuesto, muy por debajo de lo que es un curso formal de mecánica cuántica. La mecánica cuántica ondulatoria, como lo que es la mecánica cuántica de matrices y como es la mecánica cuántica relativista, son teorías física matemática. Querer desprenderle la matemática es no entender de qué están hablando. Por eso tenemos que manejarnos para no poner, como se dice, los pies fuera del plato. Nos tenemos que mantener acotados en cuanto a las cosas que discutimos y la profundidad con la que las discutimos. Aclarado estas cosas, para comenzar a meterse en el tema, vamos a necesitar tres hipótesis. La primera establece que a todo sistema físico conformado por un solo objeto cuántico, como ya dije, nosotros vamos a estudiar el movimiento de un solo objeto cuántico, se lo va a caracterizar con una función de onda o también llamada función de estado, que se va a representar con esta letra, esto es notación universal, que es una función que depende de la posición y el tiempo, está normalizada y que junto con sus derivadas parciales primeras es continua, uniforme y acotada en el espacio de configuración del problema. Esta, por ejemplo, es una hipótesis adaptada a estudiantes que no han visto un curso de matemática previo. Y como ven, algo que va a ser utilizado en física está absolutamente vinculado a la matemática. Toda la información que está indicada acá es matemática. El espacio de configuración del problema para una sola partícula
En 3D es el espacio ordinario. Y en 1D va a ser lo que llamamos de X. En general, toda nuestra actividad está fundamentalmente vinculada a lo que pasa en 1D y 3D. Y como un caso particular de algún problema, si uno sabe lo que pasa en 3D, lo puede reducir a 2D y 1D. ¿Por qué la función esta matemática que vamos a usar para caracterizar a un objeto cuántico tiene que ser, además de función de la posición del tiempo, tiene que estar normalizada y tiene que ser continua, monovaluada, uniforme, acotada, tanto ella como las derivadas parciales primeras? Por ahora no tiene más que aceptarlo. La hipótesis 2 va a ser la que va a justificar la hipótesis 1. Pero en realidad, ¿por qué está esta hipótesis? Es más que nada porque ustedes no están haciendo un curso de matemática previo. En 3D, hablar de la función de onda es hablar de una función de RT, que en coordenadas cartesianas sería función de X, Y, Z, T. Y en 1D es una función que depende de X y de T. La hipótesis 2 es la que va a incorporar la noción de probabilidad. La hipótesis 2 es la que, haciéndose eco de la interpretación de los resultados experimentales de Davison y Germer, incorpora el cálculo de la probabilidad para describir por qué es más probable que el electrón con 54 electron volt salga del cristal de níquel con el ángulo de 50 grados. Si bien no vamos a poder escribir ese problema, pues es un problema en 3D sumamente complicado, sí entendemos que estaba claro que en ese problema el paso siguiente era ver qué era más probable, qué era menos probable, y bueno, ahora la hipótesis 2 va a dar cuenta de cómo asignarle una probabilidad a la descripción de ese hecho o de cualquier otro donde participe un objeto cuántico como un electrón. La hipótesis 2 se llama interpretación probabilística de la función de A, también se la conoce con el nombre de interpretación de Copenhague. Yo creo que alguna vez lo comenté. Todos estos desarrollos de la cuántica tuvieron lugar entre 1925 y 1930 aproximadamente, y el epicentro fue el Instituto de Física de Bohr de la ciudad de Copenhague, que en ese momento era el instituto de física teórica más importante del mundo. La interpretación probabilística se le atribuye a Max Born. Max Born fue el que se comunicaba vía carta con Einstein, donde le contaba estas ideas que dieron lugar a que Einstein, en una de esas respuestas a las cartas de Bohr, él le dijera la frase difundida de que Einstein creía que Dios no jugaba a los dados con la naturaleza. Nunca Einstein encontró viable
como respuesta a hechos físicos el cálculo de probabilidades, pero él tampoco en ese sentido generó una teoría superadora que mejorara esta interpretación. La hipótesis 2 establece que la cantidad phi asterisco por phi diferencial omega representa la probabilidad de localizar un objeto cuántico en el tiempo t dentro del elemento de volumen diferencial omega que está centrado en el punto R. Phi asterisco es la función de onda conjugada. ¿Y por qué tengo que hacer jugar a la función de onda conjugada? Porque la función de onda, como vamos a ver en la hipótesis 3, es de variable compleja. Y para que esto sea algo asociado a un número real y por ende pueda ser asociado a una probabilidad, tengo que multiplicar a la función de onda por su conjugada. Supongamos que en el instante t, mi objeto cuántico puede encontrarse en cualquier lugar del espacio. Si yo conozco la función de onda con la cual describo el comportamiento de ese electrón, si hago esta cuenta, me va a dar la probabilidad de localizarlo acá. Si en el mismo instante de tiempo hago esta cuenta, me va a dar la probabilidad de localizarlo acá. Si hago esta otra, me va a dar la probabilidad de localizarlo en este punto, en el entorno de este punto, dentro de este elemento de volumen. Lo que estoy haciendo es ver cómo está distribuida la probabilidad de localización. Acá tengo una probabilidad, acá tengo otra, acá tengo otra. Ver cómo está distribuida la probabilidad de localización. Esto involucra los dos modelos, la idea de la dualidad. Si hablo de distribución, efecto distribuido, onda. Si hablo de localización, efecto localizado, partículas. Y lo que está distribuido es la probabilidad de localización. Ahí está metida la esencia en esa frase de lo que es la mecánica cuántica ondulatoria. Esta cuenta es la llamada densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de volumen. Y la vamos a escribir así. Si esta cuenta es una probabilidad, esta suma es 1. Esto es porque la distribución de probabilidad varía en todos los puntos de forma continua. Por eso, sumar todo acá es integrar. Si hubiéramos hecho un curso de matemática previo, hubiéramos encontrado que hay un espacio funcional donde viven ciertas funciones matemáticas con ciertas propiedades, entre ellas la de ser continua, monovaluada, acotada, que tiene la característica de que la integral en todo el espacio converja a un cierto valor, por ejemplo A. Esas funciones que tienen esas propiedades matemáticas y que el cuadrado de ellas integrado todo el espacio converge a un valor, se llaman funciones de cuadrado integrable. Y si convergen a un cierto valor, lo puedo hacer converger a 1 dividiendo ambos miembros por A. Este proceso es normalizar.
todo esto lo sugerimos al pedir de que la función de onda esté normalizada, es decir, que esta integral valga 1. Si esta integral vale 1, esto puede ser visto, el integrando, como una probabilidad. Si no fuera 1, el integrando hay que verlo como algo proporcional a la probabilidad, pero al normalizar lo haría igual a la probabilidad. Bueno, todo esto lo allanamos diciendo de que la función de onda tiene que estar normalizada. Claro, para que sea de cuadrado integrable tiene que ser continua, monovaluada y acotada. Si no cumple con estas propiedades, no va a ser de cuadrado integrable y por lo tanto no sería normalizable. Al pedir las exigencias matemáticas que dije antes, se comporta como la matemática requiere que se recomporte una función para ser de cuadrado integrable. ¿Por qué las derivadas parciales primeras también tienen que cumplir con esos requisitos? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no tenemos ningún argumento para dar. Si en vez de trabajar en el caso 3D, trabajamos en 1D, la función de onda tiene esta estructura. Phi conjugado por phi es la densidad de probabilidad, pero ahora sería la probabilidad por unidad de longitud. Y esta integral extendida a todo el espacio, que sería todo el eje X, es lo que me tendría que dar 1. Esto es el equivalente a lo que analicé acá, reducido a 1D. ¿Qué me muestra esto? Que yo ya no puedo especificar la posición de un objeto cuántico. Un objeto clásico, si tiene algo que lo caracteriza, es su localización. Ahora desaparece la localización en el sentido que no la puedo especificar exactamente. Lo mejor que puedo decir de la localización es a través de asignarle una cierta probabilidad de localizar al objeto cuántico en el entorno de ese punto dentro de un elemento de volumen de omega en 3D, de X en 1D. Clásicamente, yo puedo determinar exactamente la localización. Ahora ya no, le puedo asignar una probabilidad. La hipótesis 3 me va a decir de dónde saco la función de onda. La hipótesis 1 me dice qué característica matemática tiene la función de onda. La hipótesis 2 me habla de cuál es la interpretación probabilística de la misma. Y la hipótesis 3 me va a decir, mire, la forma de la función de onda con la que va a caracterizar el comportamiento de un electrón va a salir de resolver esta ecuación, que es la llamada ecuación de Schrödinger. Cuando uno ve esta ecuación, lo primero que piensa es, ¿y esto de dónde salió? Bueno, esta ecuación no tiene demostración. Por eso aparece en el formato de una hipótesis, que en realidad es un principio formal de la teoría cuántica, tanto este como el 2. Lo que pasa es que están enunciados más livianamente que como se enunciaría formalmente. O sea, que tengo que imaginar que un día, después de una extrema borrachera, se levantó Schrödinger y mientras miraba el jardín de su casa, dijo, menos h barra cuadrado. No, así como no es que el golpe de la manzana
inspiró en la cabeza de Newton, inspiró la teoría de gravitación, esto no es el resultado de una noche de borrachera. Lo que sí es cierto que no hay una formal demostración. Como no hay demostración de que F es igual a M por A. Lo que pasa es que lo compacto de ese resultado los convence de como que sí, pero si es natural que F es igual a M por A. ¿Así? ¿De dónde salió eso? Eso no tiene demostración. Bueno, esta tampoco. Ahora, ¿qué ocurre? Uno puede seguir los razonamientos de los físicos que trabajaban en esto, tratando de armar una ecuación que sea compatible con la teoría de de Broglie, que sea compatible con el concepto de probabilidad, que sea compatible con todas estas cosas y que permitiera obtener una forma de la función de onda y determinar si la función de onda que corresponde para describir a un electrón tiene forma de un seno, coseno, es una exponencial o lo que fuera. Entonces se puede construir una serie de razonamientos que conducen a por qué tiene esta forma y no tiene otra. Bueno, eso va a figurar, no todavía, porque yo con ustedes estoy adelantado. Estamos adelantados en el programa una semana, porque nosotros la primera semana dimos clase el viernes. Y por lo tanto esto lo están discutiendo las demás comisiones recién la clase que viene. Y ahí voy a hacer aparecer en la carpeta correspondiente, en complemento de teoría, un documento que muestra cómo con argumentos de física vinculados a la teoría ondulatoria, aplicado con la idea de de Broglie, se puede llegar a mostrar que esta ecuación tiene esta forma y no es un polinomio. Pero como lo dice en el comienzo, lo que van a ver a continuación no es una demostración. Porque en función de a lo que quiero llegar, se sigue una línea de razonamiento que conduce a eso. Pero es para tener una idea de cómo se podría haber construido la ecuación, aunque eso no sea la demostración de la misma. Ese documento lo van a tener seguro a su disposición la clase que viene. Que la función de onda es de variable compleja y está acá, porque la ecuación diferencial esta tiene el número imaginario i. ¿Qué es UDR? Es la energía potencial. En la formulación más rigurosa y formal, la energía potencial es una función generalizada que depende de la posición y el tiempo. Pero ustedes no saben lo que es la función generalizada de energía potencial. Y no es el momento de ponérselo a discutir. Y no poco lo vamos a hacer porque el único tipo de problemas que vamos a resolver en este curso son problemas de tipo conservativo. Son los únicos problemas que vamos a revisar. Y en los problemas de tipo conservativo, la única forma de energía potencial es una U que depende de R y que está relacionada con el campo de fuerzas a partir de la expresión que F es menos el gradiente de U. Física 3 como mínimo. Es decir, para nosotros la energía potencial nunca va a ser función del tiempo, que es la forma generalizada que puede adoptar, pero ese tipo de problemas para nosotros, los que dependen del tiempo, no son temas de interés. Por lo tanto, la forma de la energía potencial
es para el problema de Schrödinger lo que el concepto de fuerza es para el problema de Newton. Si el problema es de tipo conservativo, la energía E, que va a ser suma de la cinética más la potencial, tiene que permanecer constante. Nosotros no vamos a ver cuántica relativista. La teoría de Schrödinger es una teoría cuántica clásica en términos de la velocidad. No es una teoría relativista. Por lo tanto, la energía cinética para nosotros va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Que la energía E sea constante significa que en T igual a 0, yo conozco la posición, por ende la energía potencial, conozco la velocidad, por ende la energía cinética, la suma de estas dos cosas me define la energía mecánica, energía total es 0, la cual va a permanecer constante en todo el problema. En problemas donde esta energía permanece constante es donde vamos a tener que resolver esta ecuación. Pero el problema no es solamente que no tenemos una manera de cómo demostrar la misma, sino el problema también tendría que ver con la solución de esta ecuación. Porque esta ecuación es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y en el IDVA no todas las comisiones ven soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Por lo tanto, no solamente vamos a ver problemas de tipo conservativo, sino vamos a ver problemas en donde la solución de esta ecuación no sea un problema matemático. Por esto yo dije lo que vamos a ver es algo un poquito más que una introducción, no mucho más. Porque apenas uno quiere profundizar, la cosa se entra a complicar. El primer tema que se va a abordar con esta ecuación va a ser el problema de encontrar la solución para el llamado estado estacionario. Pero eso es tema de la próxima clase. Como ven, simplemente por sentirle el olor al tema, no van a hacer mucho más que sentirle el dolor, se dan cuenta que no estamos en presencia de algo que sea naturalmente sencillo. Tiene un altísimo nivel de abstracción y apenas uno, vuelvo a la frase que ya dije, saca los pies del plato, la cosa se entra a complicar matemáticamente en extremo. Por eso nos tenemos que manejar con cuidado y dentro de ciertos límites. Esto simplemente es una introducción a algo que nos va a llevar varias semanas terminar de resolver. Bueno, con esto dejamos la clase el día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, perdón, profe, yo tengo una duda. Sí, pregunta. Ah, perdón, perdón, ¿podría repetir? No entendí bien esto último cuando pusimos E igual a K más U y que dice problema clásico. ¿A qué se refiere con esa aclaración? Que la energía cinética es un medio de mv cuadrado, Ah, ok. Y, que no usamos relatividad. perfecto, listo, gracias. Gracias, pensé que era otra cosa. No, lo traté de decir, lo comenté, de decir, no es una teoría relativista la teoría de Schrödinger.
¿Pero significa que no funciona con No, 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 relatividad un especial o problema, porque... no, no, un problema relativista, un problema cuántico relativista no lo haces con la teoría de Schrödinger, lo tenés que hacer con la teoría de Dirac, de la cual ya te digo, lo comenté así al pasar, no vamos a ver nada, lo único que vamos a ver es un comentario sobre cómo introdujo la noción de spin, nada más, pero no, la ecuación de Dirac no la vamos a escribir, ni la vamos a resolver, ni nada por el estilo. Listo, muchas gracias, profe. ¿Alguna cosa más? Por mí no, Almero, muchas gracias. Bueno, perfecto, no sé, Manuel o Lisandro también están presentes, pues si no hay pregunta, dejamos acá. No, yo estoy La bien, verdad gracias. es perfecto. No, no entendí absolutamente nada. Disculpa, no sé quién habló. No, no logré descifrar lo que dijiste, el que habló último. No, no. Quedó perfecto, tranqui, gracias. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, que terminen bien la tarde entonces y nos veremos el próximo día martes. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe. Buena profe. Buena semana. semana. Buena Hasta semana. luego. Gracias.